Hola, hola, bendecido día. Dios te bendiga en esta jornada. Este es el podcast 350. Nos metemos de lleno en la enseñanza. Oramos a nuestro Padre Celestial. Espíritu de Dios, te damos gracias. En esta hora agradecemos tu presencia en la enseñanza. A través de la misma, nosotros vamos a incorporar la fe mediante la cual vamos a aprender más de ti. Espíritu Santo, bendice los hogares, la familia, los trabajos en el nombre de Jesucristo. A los enfermos, tráele la sanidad en esta misma hora. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Quiero hablarte del llamado. Siempre escuchamos que Dios nos llamó, Dios nos habló. ¿Y qué es el llamado de Dios? ¿Cuál es el momento clave que nosotros debemos asegurar o confirmar y afirmar con nuestra boca que fue Dios quien nos llamó? ¿Qué es seguir a Jesús? Vamos a ver un montón de cosas donde el Espíritu Santo va a tratar con tu vida para que puedas acceder a este beneficio de ser llamado hijo de Dios. Estar en una iglesia, formar parte de una organización o de una comunidad, como hoy en día se le llama, no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús tiene parámetros espirituales muy poderosos y empieza con un llamado. Así como un llamado telefónico viene a tu vida, te llaman a tu teléfono personal y solamente la persona dueña de ese número, de ese teléfono, atiende la llamada. Y solamente esas dos personas que hablan son las que saben por qué fue el motivo del llamado, quién es la persona que te está llamando. Reconocemos la voz al instante cuando ya otras veces nos llamó la misma persona. En el caso del llamado de Jesús es lo mismo. Solamente la persona identificada con nombre, apellido, es la persona que recibe el llamado de Jesús. En ese momento, cuando tú recibes el llamado, no hay nadie a tu alrededor. Ni madre, ni padre, ni pariente cercano, lejano, ni tíos, ni primos, no hay nadie. Solamente vos y Dios. Entonces nos vamos al libro de Mateo 4:18 y vemos lo que Jesús habló con sus discípulos. Y la palabra de Dios nos dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Una tremenda historia cuando Dios llama a dos personas que estaban trabajando en el ámbito de la pesca. Entonces vemos cómo Dios es quien llama a las personas. ¿En qué momento nos va a llamar? Seguramente cuando tú estés también trabajando en algún lugar. Pero no solamente quiero hablarte del llamado acerca de personas que están literalmente trabajando, porque ir en pos de Jesús y convertirse en una persona seguidora del plan de salvación no es una cosa pequeña, es algo tremendamente grande, que por eso muchos hombres, muchas mujeres en la mitad del camino abandonan, se desenfocan. Comienza el diablo a tratar de meter algún espíritu en la familia, en el hogar, con muertes, con accidentes. Entonces las personas literalmente dejan de seguir a Jesús. Aquí vemos cómo Jesús estaba en las aldeas y vio a estos dos pescadores y les llamó a que les siguieran. Entonces, ¿cómo es seguir a Jesús? Cuando los judíos tenían hijos en aquel entonces, ellos directamente los ponían en un plan de estudio que se llamaba Besefer. Estudiaban la Torá desde muy niños, desde a partir de los 5 años y hasta los 10. Era el primer paso para seguir a Jesús. Entonces, ellos recitaban la Torá totalmente de memoria, y así se instalaba en la mente de ellos desde muy pequeño el servicio a la sinagoga. En ese trayecto, los padres tenían una vasija con miel en su casa, y cada vez que llegaban sus hijos de aprender la palabra, de aprender la Torá, de saber los libros de la Biblia, ¿qué pasaba? Pasaba que esa vasija con miel era llevada a cada niño. Endulzaban su boca con la miel, le introducían el dedo al niño en esa vasija y llenaban la boca de miel. Una vez que la tenían llena de miel, los mismos padres hacían una oración con respecto a sus hijos y les decían: así de dulce
como es esta miel. Así será la Torá de dulce para tu vida espiritual. Era un recitado que todos los papás lo hacían hasta los 10 años, 5 años de acto profético. Me parece una genial idea de aquellos judíos. En aquel tiempo también, cuando ellos volvían a casa, tenían que diagramar al otro día cómo iba a ser su día delante de el llamado rabino, la persona que le enseñaba la palabra de Dios. En otro de los niveles vemos que se llamaba el nivel de Betalmud, donde enseñaban los libros históricos y donde se aprendían cosas proféticas. Ahí los que calificaban para entrar a ese otro nivel eran las personas que, habiéndoles preguntado y consultado acerca de la Torá, se la sabían de memoria. Entonces eran estudios muy complejos y ya en el otro nivel ya tendrían que saber hasta los 39 libros que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Eran enseñanzas muy duras, enseñanzas donde traían mucha bendición. Por eso en esta hora quiero decirte que no todas aquellas personas van a recibir la bendición de Dios, el favor de Dios, sino los llamados. Los llamados son los que van a recibir la bendición, y de ahí los hijos de esos llamados van a ser los que van a recibir la porción que ellos han recibido, ¿sí? Pero no a todos se les da la misma bendición. No es justo, o no sería justo para vos y para mí, para todos, que Dios bendiga a una persona que no se congrega, que no ora, que no ayuna, y que le dé muchas más bendiciones que aquel que se congrega, que ora, que ayuna, que va todos los días a la iglesia. No sería justo ni para vos ni para mí, ni tampoco es lo que habla la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces empezamos muy pequeños para llegar a ser un día muy pero muy grandes. Entre los 15 y los 30 años estaba la posición se llamaba Bet Midrash. Bet Midrash era un nivel mucho más alto que desarrollaban los niños judíos. En esta posición de desarrollo, ellos tenían que elegir un rabí. Ahora les tocaba decidir a ellos con qué maestro seguir hasta el fin de sus días. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban a la casa y trataban de consultarlo con la familia. Era muy honorable que un hijo de tal familia llegara a esa posición. Era como que era lo máximo, era honorable, era algo tremendamente divino para la familia. Estaban muy orgullosos de su hijo de haber llegado a esa posición. Y bueno, había que decidir. Entonces los chicos, los jóvenes, decidían con qué rabino seguir para aprender más acerca de la palabra de Dios. Y en esa posición donde ellos iban a ingresar después de los 15 y menos de los 30, era la posición de la revelación de la palabra de Dios. Ya no solamente sabían acerca de cómo iban a lidiar con la palabra, sino que la podían entender a través de la revelación de Dios. Entonces, un día, elegido por todos, el niño decía, o el joven decía: yo quiero ser su discípulo, y el rabino le decía: sígueme. Entonces, en este trayecto se volvía una posición muy fértil para aquellos jóvenes que querían capacitarse cada vez más. Pero un día se presenta y nace en la ciudad de Belén un rabino diferente, desafiando al sistema educativo de aquel tiempo, cambiando la historia, y ese rabino era Jesús, quien elegía a sus discípulos, quien ya no los discípulos elegían al rabino, sino que él elegía a sus discípulos. Y así como te conté que la palabra de Dios nos hablaba en el principio de este podcast, donde Jesús caminaba en las aldeas y encontró a estos pescadores, porque ahora cambió el sistema de la parte espiritual. Ahora era él quien elegía a los discípulos. Y no sé si escuchaste la historia, pero en la historia judía, los chicos que estudiaban y que no calificaban para el próximo nivel eran dejados de lado. Y estos pescadores habían sido
esos chicos dejados de lado, esos chicos que ya no podían seguir a otro nivel porque no tenían la experiencia o porque la mente no les daba para el otro nivel. Entonces se sacudió el espíritu cuando Jesús se les acerca y les invita con la misma palabra que ellos escucharon retumbar en sus oídos durante muchos años: sígueme. Esta vez, ¿qué hicieron estos hombres que se encontraron con Jesús? Dejaron las barcas, dejaron sus trabajos, dejaron sus casas y le siguieron a Jesús. Y siempre te hago hincapié en Pedro, porque fue a Pedro a quien Dios llamó a través de Jesús por su nombre y le dijo: Pedro, a ti te digo, sígueme. Entonces Pedro calificó en ese entonces para ser un discípulo de Jesús. Jesús lo miró fijamente y le dijo: sígueme. Pero si vamos más adelante a las Escrituras, dice la palabra de Dios: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estaba hablando en una forma metafórica de cómo es aquel que sigue a Jesús. Aquel que sigue a Jesús no tiene que tener ni un lugar fijo donde estar, porque aquellos que sí están siguiendo a Jesús, pero tienen esas comodidades, bueno, eso no va con el reino. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: sígame, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, que por nada del mundo se detiene aquel que sigue a Jesús. No hay nada que te pueda detener, no hay nada. No hay un hijo, no hay un padre, no hay una madre, no hay una casa, no hay un sistema, no hay nada que puedan detener a aquellos que realmente tomaron ese llamado como de parte de Dios. ¿Estás en tu día de decisión? ¿Estás decidiendo si seguir a Jesús o seguir otra cosa en tu vida? Si tomaste esa decisión, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y quiero que tú señorees mi vida a partir de hoy. Gobierna todo mi ser, mi casa y yo serviremos a Jehová en el nombre de Jesucristo. Amén. Es una de las decisiones más tremendas en la vida de una persona, pero te puedo asegurar que es el camino a la victoria y a la gloria más grande de tu generación. Cuando tú decides por Jesús, todas las puertas se comienzan a abrir. No es un camino de rosas, es un camino con espinas que cada vez que tú te encuentras con una de ellas, el mismo Cristo resucitado te enseñará a curar esa herida y a seguir el camino de la verdad. Dios te bendiga, una servidora de todos ustedes. Esta palabra, una tremenda palabra de Dios que Dios puso en mi corazón y en mi espíritu para tu vida, y quise compartirla con todos ustedes. Bendiciones, y como te digo siempre, será hasta un próximo encuentro.